a Dios lleva siempre a buscar el bien del ser humano, pues su voluntad consiste en que el hombre viva en plenitud. Dios no existe para sí mismo, no solamente no existe para sí mismo, sino que no existe para sí mismo buscando su gloria en una especie de egoísmo metafísico. Hermanos, Dios es amor y su gloria consiste precisamente en el bien de sus criaturas. Por eso Jesús coloca a las personas no religiosas, sino ante un Padre cuya preocupación última no es que se cumpla la norma, sino que se busque el bien de todo ser humano. A Dios le obedecemos cuando escuchamos la llamada que nos hace de cualquier necesitado. El relato de Lucas es significativo, ¿no? Es muy significativo. La escena se desarrolla en la sinagoga de un día sábado. Estamos, por tanto, en un lugar y en un día que han de estar orientados totalmente hacia Dios. La mirada de Jesús se fija, sin embargo, en un hombre con una parálisis en el brazo. De pronto le dice, levántate y ponte en medio. Los fariseos lo están acechando. No es una provocación colocar a un enfermo en el centro de la sinagoga y del sábado. No es poner al hombre en el lugar de Dios. Jesús les reta a todos. ¿Qué hay que hacer? ¿Cumplir la ley o curar a este hombre? ¿Qué tan sensibles son de los principios espirituales? ¿Qué es más importante, sanar a un hombre o cumplir el sábado? Jesús los reta a todos. Los fariseos se callan, pero Jesús cura al enfermo rompiendo la ley del sábado y deja claro su mensaje. La voluntad de Dios siempre busca la vida. Hay que ser sensibles a la vida, a la creación, a la liberación de la persona. Por eso es falsa la vivencia de la religión que lleva a desatenderse del sufrimiento humano. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Estamos construyendo una felicidad vacía de humanidad. Aquellos a los que les va bien quieren que les vaya mejor. Los que tienen suficiente desean tener siempre más. Los instalados se oponen a medidas que pongan en peligro su bienestar. Vivimos en iglesias muy cómodas, iglesias muy llenas de situaciones cómodas. No queremos pensar en los que sufren miseria y malestar. Probablemente este es uno de los mayores desafíos que el mensaje de Jesús lanza hoy a todas las iglesias. El evangelista Lucas nos recuerda sus palabras en la sinagoga de Cafarnaúm. ¿Es lícito salvar la vida a un hombre o dejarlo morir? Según el relato, todos se quedaron callados. Y es que muchas veces la única forma en que nosotros reaccionamos ante las necesidades de las personas es quedándonos callados. Este silencio que se dice que es agnóstico es un intento de eludir la gran responsabilidad que el evangelio nos da. ¿Será que hemos perdido la sensibilidad y por eso nos callamos? Lamentablemente, cada vez más perdemos la sensibilidad, no solamente a las personas, sino a muchas cosas. Me preguntaba, hermano, le pregunto a usted, hermano, ¿esta pandemia lo ha hecho más sensible a Dios o lo ha hecho más religioso? ¿O lo ha hecho más frío, más apático o más práctico? ¿Por qué es que realmente no se ve en muchas personas un progreso en su sensibilidad? Hay varios niveles de sensibilidad, pero en este texto creo que es una sensibilidad a la voz de Dios. Fíjense que el pasaje nos demuestra que la voz de Jesús tiene varios niveles de manifestación. Y eso quiero que usted lo mire. ¿Qué tan sensible es a la voz de Dios usted? A lo que Dios dice. Primero, hay una expresión que dice eh, en el versículo 6 dice, aconteció también otro día de reposo. En el versículo 8 dice, mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. La primera voz que aparece aquí es la voz de Dios. Es el hecho de que habla, que le dice al hombre, la expresión, el versículo 1, 6 aparece, dice, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. El versículo enseñaba es importante. Primero dice que enseñaba. Eso significa
que uno es sensible a la voz de Dios cuando esa voz de Dios tiene centralidad en nuestro peregrinaje cristiano. Yo creo que yo estoy cansado de escuchar historias y predicaciones en este tiempo de personas que no hacen central la palabra de Dios. La centralidad de la palabra es importante ahora. Si usted ha perdido la sensibilidad a la voz de Dios, es porque quizás la centralidad de la palabra no es importante para usted. Espero que los que se han ausentado realmente estén leyendo la palabra realmente y aprendiendo de Dios, y que haya una centralidad en su peregrinaje para que puedan sostenerse. Esa es la centralidad de la voz de Dios en nuestras vidas. Otra manifestación de la voz de Dios en este pasaje es la expresión "le dijo al hombre". Esa es la voz de la necesidad, es la necesidad de la voz de Dios. Una voz que habla directamente a la persona primero, pero luego al problema que necesita ser sanado. Es importante observar que Jesús no pasa por alto la necesidad del hombre. Uno se pregunta cuánto tiempo habría estado ese hombre ahí por podido hacer algo, su necesidad. ¿Por qué Jesús no va a perder la oportunidad de sanar a este hombre y darle una palabra? El segundo nivel de la voz, ser sensibles a la voz de Dios, no solamente es que sea central en nuestras vidas, o hay una centralidad de la voz de Dios, sino también hay una unidad de la voz de Dios. La voz de Dios, hermanos, es sanadora, es restauradora. Nos habla a nosotros personalmente como le habló a este hombre. ¿Qué tanto necesitas la voz de Dios? ¿Qué tanto buscas la voz de Dios con necesidad y con un apego, tal vez muchas veces nosotros ni siquiera estamos conectados a lo que Dios quiere decir? La tercera expresión es la expresión que aparece en el versículo 9 y es la expresión que ahora primero enseñaba, luego le dice al hombre y ahora les dijo. Esta es una palabra para los fariseos. Esta palabra, esta voz, esta es la incomodidad de la voz de Dios. Primero, hay una centralidad de la voz de Dios, tiene que ser prioridad en mi vida. Segundo, hay una necesidad de la voz de Dios para que me sane y para que me ayude. Pero tercero, hay una incomodidad de la voz de Dios. Es una voz, porque el versículo dice ahí, versículo 9, entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Es una voz que me cuestiona y que me hace observar si estoy de acuerdo con el corazón, si voy en su misma dirección, si realmente me interesa ver la realidad como Dios la mira y no con mis esquemas religiosos o con mis propias comodidades. Es una voz que me incomoda mis paradigmas, mis esquemas, mis preferencias, mis estados emocionales. La voz de Dios te incomoda, hermano. Si esta voz incomodando en este momento, entonces simple y sencillamente no eres sensible a lo que Dios quiere. Porque Dios quiere venir y hacerte cuestionamiento, preguntarte qué piensas, qué es lo que está pasando, cómo estás experimentando la realidad de tu vida, como la hizo con los fariseos y los escribas. Mi oración es que Dios incomode a las personas. Y Dios nos ha incomodado con esta pandemia. El problema es que no la estamos escuchando. Simple y sencillamente estamos adquiriendo otro tipo de maña religiosa. Ahora, la última expresión es la expresión que aparece en el versículo 10 con respecto a la voz de Dios. Y dice, mirándolos a todos. Esta es la gravedad de la voz de Dios. ¿Saben por qué? Porque es una voz que no expresa, pero que es una voz que sí percibe. Es curioso que la expresión que usa Lucas, mirar alrededor, aquí es la palabra pero. Esta expresión se puede traducir como mirar con detenimiento alrededor, pero la definición del léxico griego es que la palabra incluye mirar alrededor en uno, es decir, buscar uno mismo en uno cercano. La idea es que Jesús busca en los de alrededor a alguien que sienta o refleje el mismo sentimiento que Jesús tiene hacia este hombre. Hay una voz grave de Dios
que busca que nosotros sintamos como Dios se siente en este tiempo. Ha de ser muy triste que Jesús no encuentre en nosotros un corazón sensible, un corazón que se parezca al de Jesús. Es bien importante entender entonces que una gran pregunta que Dios nos hace ahora en este tiempo a través de la pandemia es: ¿qué tan sensible te has hecho a la voz de Dios en tu vida, hermano? ¿O estás más frío que nunca, más alejado, más lleno de rituales, de religiosidad? Y lo voy a decir honestamente, algunos de los que están en nuestra iglesia solo se aparecen cuando tienen que hacer cosas, o cantar, o hacer algún tipo de cosas. Por otro lado, no se sabe qué es lo que está pasando con ellos. No hacen absolutamente un esfuerzo para verse en estilo corporativo. Gente estarán escuchando después los mensajes, pero eso no hace que el hecho de que seamos partícipes de una realidad. No es así la cosa. No es solo participar en el momento en que me toca, es toda una experiencia de estar escuchando la voz de Dios. Qué tan sensibles estamos siendo a la voz de Dios, y no a través de un acto o un rito que hagamos, es a través de toda la experiencia comunitaria en la que vivimos. Muchos están esperando regresar otra vez a la iglesia, y de hecho vamos a regresar, pero me he preguntado, ¿para qué quieren regresar a la iglesia? Porque el hecho de estar bien, siendo vistos, y que alguien los vea y que la gente esté visiblemente viéndolos, los hace sentir bien, y con eso sí pueden participar corporativamente, o simplemente nuestras experiencias son para Dios. Así es que hay una gran desafío y una gran examen acerca de nuestra sensibilidad espiritual hoy. La segunda prueba tiene que ver con nuestra religiosidad, es el versículo 7. Y les echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría, a fin de hallar qué acusarle. Jesús utilizará a este hombre para demostrar que una religiosidad sin compasión no está de acuerdo con el carácter de Dios. ¿Cómo reprueban los fariseos y escribas su religiosidad? Primero, reprueban su religiosidad con la actividad que hacen. Observan que Lucas usa la palabra y le acechaban. Esta es una actividad de acechar, de estar alrededor, pendiente de las cosas, pero no simple y sencillamente participante. La expresión acechar aquí tiene muchas definiciones, pero una definición importante es que ellos le miraban insidiosamente. Y la palabra insidioso denota a una persona que engaña de modo oculto o disimulado para perjudicar a alguien. Es decir, ellos estaban aparentando que estaban escuchando bien a Jesús y que estaban escuchando, pero en realidad su corazón tenía otra cosa. ¿Por qué su actitud es esa? Alguien que llega a cuestionar a Cristo a la reunión, a verlo y a tratar de descubrir en dónde está la falla, es una persona que su religiosidad está fracasando, está fallando. La actividad religiosa tiene que ser una actividad que nace del corazón sincero, transparente, no de un acercamiento a una reunión para ver qué es lo que encuentro bien o qué es lo que encuentro mal. Segundo, no solamente reprueba su actividad, sino que reprueba su identidad. Noten ustedes que ellos tienen títulos que hablan de entrega, puestos y ministerios que funcionan en la religiosidad judía. Eran escribas y fariseos. En ese sentido, explicación contemporánea o una aplicación y explicación contemporánea de esas dos frases eran bíblicos y conservadores. Y me preguntaba si es posible ser bíblico y conservador y a la vez ser una persona que fracasa en su sensibilidad y su identidad y es una persona altamente religiosa. ¿Será que es posible ser bíblico y conservador y a la vez negar y denigrar a la persona de Cristo? No solo es posible, sino que es una realidad. Los fariseos y los escribas lo están mencionando. La identidad de bíblico y conservador no necesariamente es una evidencia de genuina espiritualidad, sino que es aquella sensibilidad que existe en nosotros de amar y de querer a Jesús con todo nuestro corazón, no con las acciones que hacemos, ni con los actos que realizamos. Eso no tiene nada que ver con nuestra identidad genuina. No se trata de tener buena doctrina o ser bíblico y conservador y con eso ya simple y sencillamente estamos agradando a Dios. Lo que viene es lo que viene del corazón. Reprueban, esta gente reprueba en su actividad, reprueba en su identidad, pero también reprueba en su ritualidad. Podemos ver que la gran crisis tiene que ver con el día de reposo. Es el rito del sábado. Para ellos es sagrado.
Para ellos es el rito más importante que la persona. Están dispuestos a sacrificar a las personas por su ritualidad. Simple y sencillamente, cuando los ritos se hacen más fuertes que la gente, estamos cayendo en una religiosidad que Dios no aprueba. Cuarto, reprueban no solamente en su actividad, su identidad, su ritualidad, sino también con su prioridad. Esta gente no sabe qué es lo prioritario en la vida. Hermano, ¿sabes qué es lo más prioritario en tu vida en este momento espiritualmente hablando? En el pasaje uno observa que ellos optan por utilizar lo que Jesús hace como motivo de condena. Para ellos, el que Jesús sane en día de reposo en lugar de bendición. Ellos van en busca de condenación en lugar de bendición. Es interesante que la expresión aquí, acusarle, en el versículo 7, a fin de hallar que acusarle, en el texto original es la expresión categoría. Mostrar que el interés de los fariseos era poner a Jesús dentro de una etiqueta y esquema, si él pertenecía a la categoría de ellos o no. El problema de esto es que nosotros repetimos lo mismo muchas veces. Por ejemplo, podemos ver una sanidad y juzgar si el que lo hizo es pentecostal o conservador, si es lícito o no hacerlo en nuestro tiempo de iglesia, si lo permitimos en nuestros templos, si nuestra categoría teológica lo permite. Debemos entender que si la centralidad de la vida del creyente es Cristo, todas las discusiones en cuanto al modelo eclesial son puestas a un lado, pues Cristo es el mismo modelo. Hoy más que nunca se está desarrollando en América Latina un cristianismo no categorizado o denominacional. Hay un surgimiento de iglesias independientes no denominacionales, pero el hecho de que sean independientes no significa que son independientes de Cristo o que tienen la última palabra en cuanto a doctrina, sino que simple y sencillamente estas son aquellas congregaciones cristianas que no se identifican con alguna denominación cristiana específica. Esa es la respuesta religiosa de la cristiandad a la cultura posmoderna y a la realidad presente del cristianismo occidental y quizás a esa rigidez de categorizar la fe que nosotros tenemos. Nuestra fe no depende, nuestra vida espiritual no depende, nuestra intimidad con Dios no depende de las categorías de fe que nosotros usemos, ni las categorías teológicas que manejemos. La religiosidad es una religiosidad que es más llena de formalismos y de categorías. Si esta pandemia, en lugar de darnos a nosotros frescura, en lugar de darnos a nosotros libertad y una dependencia de Cristo, nos da rigidez y nos dio más ritualidad y nos confundió con la identidad y somos más de actividad y hemos perdido la prioridad, entonces realmente somos una iglesia religiosa, somos cristianos con religiosidad que no pasan el examen de Jesús. ¿Qué es la prioridad de nosotros en este momento? ¿Cuántos han perdido su prioridad de relacionarse en la iglesia o de asistir a la iglesia? Creo que si hiciéramos una investigación en este tiempo sería una cuestión bastante complicada. Así que la primera prueba de Dios tiene que ver con nuestra vida, con nuestra idiosincrasia, con nuestra sensibilidad. Es la primera prueba que Dios les pasa a los fariseos y que nos pasa a nosotros en esta pandemia. La segunda no solamente es una prueba de la sensibilidad, sino que es una prueba de la religiosidad. Y la tercera es una prueba con nuestra intimidad. Ahora quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué está pasando dentro de ti? ¿Qué hay en tu vida íntima? ¿Eres puro religioso? ¿Eres una persona que siente ciertos ritos evangélicos, que hace ciertas cosas y ahora que no se te ha estado obligando a ir a la iglesia y todo, has perdido todo contacto con Dios? Los versículos 8 y 9, Jesús va a probar la intimidad de esta gente. Observe que el texto dice en el versículo 8, mas él conocía los pensamientos de ellos. La expresión, los pensamientos de ellos o de Dios es muy importante porque cualquier cosa que hicieran, dijeran, él sabía si era verdad o no. ¿Qué debemos tener claro con respecto a que Jesús conoce nuestra intimidad? ¿Qué es lo que realmente Dios está buscando en nosotros, en nuestras vidas?
La vida y el ministerio de John Wimber ha sido una gran influencia en la vida personal de muchas iglesias y en muchas otras congregaciones alrededor del mundo. Y él dijo una cosa: la capacidad de escuchar lo que Dios dice, ver lo que Dios hace y moverse en la esfera de lo milagroso se dan cuando una persona desarrolla la misma dependencia del Padre que tenía Jesús. ¿Cómo hizo Jesús las cosas que realizó? La respuesta se encuentra en su relación con el Padre. ¿Cómo haremos mayores cosas que estas, según la promesa de Jesús en Juan 14:12? Bueno, mediante el descubrimiento de esa misma relación de intimidad, sencillez y obediencia. Hermanos y hermanas, les hago un llamado, por favor, a que reciclen su vida y hagan una búsqueda de una intimidad con Dios. Muchas personas carecen de intimidad y esto se manifiesta en la falta de compromiso y seriedad. Muchas veces de esta manera, no dándole la importancia de vida a nuestra relación con Dios. A veces los afanes diarios, el devenir del mundo nos absorbe y solamente dedicamos una pequeña porción de nuestro tiempo para acercarnos al trono de la gracia y así creer que con eso vamos a tener intimidad. Usted no puede conocer a alguien si no pasa tiempo con esa persona. La intimidad se desarrolla como resultado de un contacto íntimo con alguien por un periodo de tiempo. Se crea la confianza, crece la seguridad y los corazones cambian, llegando a quererse el uno al otro. ¿Alguna vez pensó en el hecho de que Él está esperando por usted en este momento? ¡Qué pensamiento tan extraordinario! El creador de todo lo que existe o existirá está esperando para hablar con usted y conmigo. Ahora, ¿qué es lo que realmente Dios quiere evaluar de nuestra intimidad? ¿Qué busca Él? ¿Qué busca Dios en su intimidad, hermano? ¿Qué quiere Dios de usted? ¿Cuáles son los elementos de la intimidad que Cristo evalúa en nuestras vidas? El primer elemento que Cristo busca es nuestra transparencia. El texto dice que Él conoce todos los pensamientos y de todos los hombres. Eso significa, hermano, que Él ya sabe lo que eres por dentro. Conoce todo lo que está. A Él no lo puedes engañar y no lo podemos engañar. Por eso es importante que nosotros no aparentemos ni finjamos en su presencia, ni ante la presencia de los demás, pues que Él sabe todo. El problema es que muchas veces las personas se les olvida que a Dios no le podemos engañar con nuestro protagonismo religioso, ni nuestras plataformas de show que podemos tener. También Cristo no solamente busca en nosotros transparencia, sino que también busca en nosotros dependencia. Observe que el pasaje dice en el versículo 8, mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y el texto dice: él levantándose se puso en pie. Observe que le da una orden al hombre de la mano seca a que se ponga en medio. Eso era como hacerle más visible ante las personas su problema. A nosotros no nos gusta exhibir nuestros problemas, ni nuestras debilidades, ni nuestras faltas de perfección en nuestras vidas. Pero Dios le dice: si quieres ser sanado, vas a tener que ser expuesto. Vas a tener que perder el temor a los hombres y la pena al hombre si quieres compartir tu mensaje, si quieres que Jesús comparta tu mensaje. Esa dependencia es una dependencia a dejar a un lado la centralidad de las personas que están a nuestro alrededor, del rito y de las cosas, y hacer central Jesucristo de lo que nos está diciendo. Observe que le da una orden al hombre de la mano seca que se ponga en medio, como exhibiendo su defecto, pero en realidad lo está haciendo para sanarlo. El hombre va a depender de Dios bajo todas circunstancias y críticas de su entorno. No era Jesús está rompiendo los protocolos. Él está siendo miembro de un desorden de lo ordinario y de lo ordenado de la sinagoga, pero Jesús rompe el protocolo. Así es que Jesús busca en nosotros transparencia, pero también busca en nosotros dependencia. En tercer lugar, busca esas dos cosas, sino que también busca en nosotros conciencia. Él hace preguntas. Mire lo que dice el versículo 9. ¿Es lícito el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Él hace preguntas que buscan despertar nuestras conciencias a veces dormidas o equivocadas. Nos llama a replantear qué es lo bueno y qué es lo correcto. Estamos llamados a hacer el bien y sanar y no a dañar. Hermanos,
Nuestra conciencia tiene que ser nuevamente despertada como evangélicos en América Latina. Esa conciencia que hace que nosotros seamos diferentes al resto del mundo. Leía el reporte del libro de John Sider llamado El escándalo de la conciencia evangélica, y la pregunta que él pone ahí es ¿por qué los cristianos viven justo como el resto del mundo? Y ese libro es un libro que demuestra unas estadísticas muy trágicas. Él se vale de amplios estudios estadísticos y encuentra y encuestas producidas por la Gallup y el Barna, el grupo, para demostrar, oiga esto, que la conciencia evangélica de América Latina de ser diferente al resto del mundo en realidad es igual o está dormida. Por ejemplo, pone en su justa dimensión la premisa evangélica de que el matrimonio es sagrado y un vínculo indisoluble. Y él pone ahí, sin embargo, resulta que los cristianos nacidos de nuevo se divorcian más que los no cristianos, 26% contra 22%. Menciona que en muchas partes del llamado cinturón de la Biblia en Estados Unidos, el divorcio está casi 50 por arriba de la media nacional. Significa que de Texas y todo ese corredor de evangélicos, donde son más radicales y más conservadores, el 50% de las parejas cristianas se están divorciando. ¿Dónde está la conciencia evangélica de que eso no se hace? En cuanto a la ética sexual, por ejemplo, tan exigente para los de afuera, los norteamericanos tienden a reproducir las mismas conductas que tanto reprueban y condenan públicamente. Esto es triste. Pero hay una cosa más respecto al racismo, por ejemplo, de acuerdo con cifras de 1990, distintos grupos manifestaron su postura de rechazo a convivir en un vecindario con color. El 11% de los católicos y no evangélicos objetan esa posibilidad. Protestantes de la iglesia histórica alcanzaron el 16% de rechazo. Bautistas y otras denominaciones evangélicas llegaron al 17%. El primer lugar de rechazo a vecinos afroamericanos se lo llevaron los bautistas del sur con el 20%. Significa que ese 20% rechaza estar con una persona de color. ¿Dónde quedó la enseñanza bíblica de que todos los seres humanos son imagen y semejanza de Dios? En los matrimonios tradicionales, en los cuales la autoridad del esposo es dominante, en muchos casos incuestionable, la tendencia mayoritaria evangélica se ubica en este tipo. Nos dice el autor que casi el 11% de las esposas han padecido violencia doméstica evangélicas. En contraste, proporciona el dato de que en los matrimonios que llama igualitarios, esa violencia ciento. Para dimensionar la diferencia, la ponen en las esposas en los matrimonios tradicionales sufren 300% más violencia que las que tienen relaciones igualitarias. La ceguera que domina en las iglesias evangélicas en América Latina y en Estados Unidos y que deja pasar la injusticia estructural de la sociedad, incluso hasta la defiende como voluntad divina llevar a tener una vida próspera y material. Ahora, lo que yo veo aquí es que estamos viendo que hay una iglesia que no está pareciéndose a Jesús, sino que pareciéndose al mundo. No sé cuáles serán en nuestras vidas personales si realmente nos estamos distanciando y la vida de Jesús se está realizando en nuestras vidas, hermanos. Jesucristo no solamente busca el hecho de que va a evaluar nuestra transparencia, nuestra dependencia, nuestra conciencia, sino que Jesucristo quiere evaluar nuestra vivencia. Observe que al final, dice el versículo 10 y 11, mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, y el mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer en su contra. ¿Qué podrían hacer contra Jesús? ¿Cuál fue el resultado de la vida de esta gente? De odio, de murmura, de rencor, por contacto con Jesús, y el resultado de la transformación que debería haber en Jesús es un resultado negativo. Observe, Él trae restauración a las manos del hombre necesitado. Es a favor de la vida, de la salud, de la sanidad. Si lo que hace Cristo con nosotros no genera una vivencia alrededor de la persona de Cristo y su obra,
y de hacerlo el centro tenemos problemas. No estamos viviendo lo que es el cristianismo. Note que los fariseos, en lugar de una vivencia íntima con Cristo, es una vivencia lejos de Cristo. Jesús no es una realidad de autoridad en su vida, sino una complicación de su vida. Nosotros vivimos de ordinario ocupados en muchas cosas, llenamos nuestra vida de muchas experiencias y sin embargo no terminamos de sentirnos satisfechos. Nos dejamos arrastrar por muchas metas y en ninguna de ellas parece que encontramos descanso. ¿Qué falta en nuestra vida? ¿Qué hay que hacer para acertar? ¿Tener éxito en todo? ¿Ganar mucho dinero? ¿Llegar a ser un personaje? En la sinagoga de Capernaum, Jesús planteó otra pregunta. ¿Hemos de hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvar al hombre o dejarlo morir? Aunque lo hayamos olvidado casi totalmente, los seres humanos estamos hechos para hacer el bien, para ayudar, para infundir vida en los demás. El cristiano para eso. Ese es el deseo más íntimo y oculto del corazón de un cristiano. Crear vida, regalar esperanza, ofrecer ayuda y consuelo. Esa vivencia es la que Dios quiere. Estar cerca de quien sufre, dar lo que otros puedan necesitar de nosotros. Desgraciadamente el malentendido sigue y es triste ver con frecuencia no solo a los fariseos, sino también a los creyentes. Siguen sospechando de que Dios es alguien que nos hace la vida más difícil de lo que ya es de por sí. El hombre está ahí tratando de vivir lo mejor posible y viene Dios a sacarle las cosas. Le impone unos mandamientos que debe cumplir, le señala unos límites que no debe traspasar y le prescribe unas prácticas que obligatoriamente ha de añadir a su vida ordinaria. Por mucho que se hable de un Dios salvador, son pensando que sin él la vida sería más libre, espontánea y feliz. Y muchos evangélicos piensan de esa forma. La primera misión de la iglesia hoy no es dar recetas morales, sino ayudar al hombre moderno a que descubra que no hay un solo punto en el que Dios imponga algo que va en contra de nuestro ser y de nuestra felicidad verdadera. La posición de Jesús es clara en este pasaje. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Las leyes que proceden de Dios y son rectamente aplicadas están siempre al servicio del bien del ser humano, no de su destrucción. Dios no es un estorbo que nos impide vivir gozosamente, un peso que sobrecarga nuestra vida y sin el cual respiraríamos todos más tranquilos. Dios es lo mejor que tenemos para enfrentarnos a la vida con acierto. El verdaderamente sabe y siente que Dios se hace presente en su vida solo y exclusivamente para darle fuerza, sentido y esperanza. Y esa es la vivencia que Dios quiere que nosotros tengamos. ¿Cómo está mi vivencia? ¿Es una vivencia lejos de Dios y amargada? ¿Es una vivencia alegre porque Dios está actuando en la vida de las personas? En este pasaje, Lucas 6 al 11, Jesús viene a promover nuestra espiritualidad y lo hace a través de tres filtros. Primero, prueba tu sensibilidad. Segundo, prueba tu religiosidad. Y tercero, prueba tu intimidad. Estamos en tiempos complicados. Vamos a estar afirmados con la conciencia de Dios en nuestras vidas. Le pregunto, ¿cómo está su sensibilidad espiritual hoy? ¿Qué es lo que lo ha hecho más sensible Dios en este tiempo de pandemia? ¿Ha incrementado su religiosidad en lugar de una evidencia fresca? ¿Cómo ha estado su intimidad con Dios en este tiempo? ¿La ha estado cultivando? ¿No ha tenido tiempo para leer la Biblia? ¿No ha tenido tiempo para buscar a Dios en oración ni hacer algún tipo de experiencias con Él? ¿Solo lo limita a la hora del culto, a la hora de que usted tiene que participar? Es importante, hermanos. Si queremos realmente ser bien de hijos espirituales, tenemos que ser sensibles, no religiosos y finalmente tenemos que mantener nuestra intimidad con Dios. Les animo a que no pierdan esa intimidad con Dios. Que Dios nos bendiga en esta noche. Padre, gracias te doy en esta noche por tu palabra. Ayúdanos a aprender de ella, que realmente nuestra vida pueda ser evaluada, pueda ser eh, vivificada por medio de la palabra, Señor. Danos la fuerza, el gozo, esa sensibilidad que tú quieres de nosotros como pueblo, que estemos al servicio de otros. Señor, ayúdanos a tener una visión de ti, de lo que tú quieres para nosotros. Señor, muéstrate, Señor, muestra todo lo que tú quieres que hagamos. Señor, háblanos a través de las situaciones que estamos viviendo. Ayúdanos a ser más sensibles, Señor. Ayúdanos a tener menos religiosidad, Señor. Sí, y que podamos tener no solamente esa vivencia, esa sensibilidad,
y una intimidad más fresca contigo, Señor. Gracias porque sabemos que tú, eso es lo que quiere de nosotros. Te bendecimos y te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Hermanos, que Dios les bendiga. Estamos para la próxima semana, para el viernes, perdón. Si Dios lo quiere, si Dios lo permite, estaremos en nuestro tiempo de adoración. Espero que todos podamos estar, pues, buscando a Dios en intimidad. Que Dios